Chere Marcia, Mandepora, Ayu, Bolivia. Muy buenos días a todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento, muy importante y por supuesto histórico, porque para mí al menos, porque es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí compartiendo con los hermanos guaraní de Paraguay, también Argentina y pues principalmente hermanos guaraní de Brasil. Mi agradecimiento especial a Manuel, quien logró ubicarme para poder estar presentes, ¿no? Seguramente nuestros abuelos, nuestros hijos ya querían que estuviera presente hoy, compartiendo con ustedes la experiencia de educación intercultural bilingüe que el pueblo guaraní ha venido implementando ya desde los años 90. Abuga, Ayerovia, Tuicha, Coepe, Ainamo, Pendive. Voy a iniciar compartiendo, como podrán observar ahí, el mapa de Bolivia. Muestra unas imágenes muy bonitas, ¿verdad? Es así nuestro país, ¿verdad? Al igual que aquí, es multicolor. Y como podrán ver, ahora es un estado plurinacional. Y aquí quiero detenerme un poquito. ¿Por qué estado plurinacional en este momento? Porque son los pueblos indígenas que le damos esa característica, ¿verdad? Le damos el carácter de estado plurinacional, porque antes era estado republicano. Pero felizmente, gracias a las movilizaciones, a las luchas de los pueblos indígenas, que los estados también se van transformando. En este caso, el estado boliviano, ¿no? Por eso ahora adquiere el carácter de plurinacional. Pueden observar que en nuestro país existen 36 naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Así define la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Y al sur pueden encontrar el color o observar el de color amarillo, es donde nos encontramos los guaraníes. Estamos en 3 departamentos, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, y estamos entre la frontera con Paraguay y Argentina. Los guaraníes nos encontramos en 5 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Nada más que idiomáticamente, seguramente de país a país, nos diferenciamos un poquito, pero nos entendemos. Ayer estuve en el evento, pude entender perfectamente las conversaciones, los diálogos de los hermanos guaraní de aquí, como también Paraguay. Nuestra cultura es una sola, ¿verdad? Nuestros idiomas es un solo. Somos un pueblo que estamos en diferentes países. Como guaraníes tenemos principios de vida, ¿verdad? Principios reguladores y ordenadores de nuestro modo de ser guaraní. Y aquí quiero compartir con ustedes algunos principios que nos rigen a nosotros como pueblo guaraní de Bolivia. Metirami Yaiko Jare Yaguata. Vivamos y caminemos juntos. Todos los logros que se ha conseguido en el pueblo guaraní de Bolivia tiene que ver con este principio, porque si estamos desunidos, desarticulados, es muy imposible conseguir logros, ¿verdad? Yayeco, Aracuay, Yaretare. En nuestra cultura guaraní, los aracuaíya, los ancianos, las ancianas, nuestros sabios, nuestras sabias, son importantes. Son bibliotecas, siempre decimos, andantes, que están ahí llenos de saberes y conocimientos que muchas veces no valoramos, ¿no? Creemos que, bueno, saben, conocen, pero son de puras creencias, tienen supersticiones, pero no lo consideramos como personas sabias, ¿no? Que son poseedores de conocimiento. Entonces, para nosotros como cultura guaraní eso es muy importante. Apoyémonos siempre entonces en los dueños de la sabiduría. Boroedu es otro principio súper importante. No solamente tiene que ver con la preeminencia del amor entre personas, sino tiene que ver con todos los elementos, con todos los seres vivos. Nosotros los guaraní tenemos la capacidad de comunicarnos, de dialogar con la naturaleza, con los espíritus, con nuestros illas, con los illas, ¿no? Entonces todos los seres vivos tienen esa importancia para la cultura guaraní. Entonces el amor tiene que ver con eso, la capacidad de escuchar, de entender otros lenguajes. Nuestra historia tiene que guiarnos, tiene que definir nuestro horizonte político
para seguir avanzando. Los jóvenes, los niños tienen que conocer la historia. De otro modo, no seguiríamos aquí conversando nuestra historia. A veces decimos, no, esas son cosas del pasado, no hay necesidad de mirar. Pero sin embargo, nuestra cultura guaraní aprendemos a través de los sabios, de nuestras ancianas que están ahí presentes. Entonces, los guaraní somos muy privilegiados de tener en nuestra familia a las abuelas, a los abuelos, a los sabios, a los payes, a los aracuay y yareta. Y Yambae es un principio filosófico político muy fuerte, ¿verdad? El ser Yambae, ser libre siempre, libre de todo, de la forma de pensar, de dominación y demás cosas que hemos venido sufriendo los pueblos indígenas, principalmente los guaraníes. En Bolivia contamos con una organización, se denomina la Asamblea del Pueblo Guaraní, se creó en 1987 y es la organización máxima de los guaraníes de Bolivia, que aglutina a todas las comunidades presentes del pueblo guaraní. Y una cuestión muy importante aquí es que desde el principio de la creación de la Asamblea del Pueblo Guaraní, la organización de los guaraníes planteó una educación diferente, una educación que fuese pertinente, que respete la cultura, que respete la lengua guaraní, porque se tuvo educación castellanizante, ¿verdad? Homogenizante. Entonces, se veía cómo los niños, las niñas dejaban de estudiar, desertaban, no querían ir a la escuela, justamente porque el sistema de enseñanza era diferente, ¿no? Se daba en castellano y los niños guaraníes no entendían simplemente, entonces no les gustaba ir a la escuela. Entonces la Asamblea del Pueblo Guaraní como organización política siempre tuvo esa demanda importante de propiciar, movilizar, generar, pero desde las comunidades una educación diferente. En este caso tenemos o se ha experimentado la educación intercultural y bilingüe. Así, en 1989 hasta 1994 se implementó la primera experiencia educativa con enfoque de interculturalidad y de bilingüismo, ¿no? Fue una primera experiencia, fue donde realmente la Asamblea del Pueblo Guaraní o las comunidades guaraní pudieron por primera vez experimentar y entender que era posible aprender y enseñar en una lengua guaraní, porque al principio o muchos pensábamos que solamente se podía aprender y leer en la lengua castellana. Entonces ha sido muy importante esta fase porque la comunidad, los sabios, los padres de familia cumplieron un rol muy importante para que este proyecto educativo con enfoque intercultural tuviera éxito. Se empezaron a elaborar materiales bilingües donde participaron los docentes guaraníes, sabios guaraníes y otras personas que en ese momento hablaban, tenía la formación de profesores. Se empezó igual a trabajar la normalización de la lengua guaraní, la unificación de alfabeto, fundamental en ese momento también. Se empezó a capacitar, formar maestros, que aquí se dice profesores, en educación intercultural bilingüe. Habría que reclutar maestros guaraníes que estaban por ahí dispersos, ¿no? Para poder ser parte del equipo de maestros, ¿no? Y que tuvieran un enfoque intercultural. De esa manera se fue avanzando poquito a poquito. Quiero también recuperar la experiencia importante que se tuvo a nivel nacional, la transformación del Estado, que ahora tiene un carácter plurinacionalidad, tiene que ver justamente con la marcha indígena del territorio y por la dignidad en 1990. Antes de 1990 se desconocía la diversidad cultural, se desconocía a los pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia. Si bien se tenía algunos conocimientos, era solamente de la cultura de tierras altas, por ejemplo, la cultura aymara, la cultura quechua, y un poco de la cultura guaraní. Y eso tiene que ver ya con el rol importante que ha jugado en ese momento el pueblo guaraní de Bolivia. Entonces, en 1990 se ha organizado una gran marcha a nivel nacional, donde participó activamente la Asamblea del Pueblo Guaraní. ¿Para qué? Para lograr visibilización primero de la diversidad cultural y lingüística de Bolivia,
pero también lograr el reconocimiento de estas culturas o de estas diversas culturas y lenguas del país. Después, el paso siguiente fue que bajo la presión, digamos, de esta marcha indígena, de esta movilización indígena, se logró en ese tiempo que el gobierno modificara algunos artículos de la Constitución anterior, incorporando aspectos relacionados ¿a qué? A la lengua y a la cultura. Fue así que en 1994 la Constitución Política del Estado por lo menos ya incorpora el concepto multiétnico, pluricultural y plurilingüe. 3 conceptos claves, ¿no? Pero al mismo tiempo tuvo incidencia ya en la Ley de la Reforma Educativa 1565, también en el mismo año 1994, donde la experiencia de la educación que había mencionado anteriormente, que comenzó en el pueblo guaraní, en el pueblo aymara y quechua, que esa experiencia educativa que ha sido exitosa, el gobierno lo asume como política pública de Estado. Es decir, ya es para el país, ya no solamente es para las 3 regiones.